para definir un poco, pero claro, estamos hablando de agresores sexuales, creo que se nos vienen un poco a la cabeza la pedofilia, o podemos catalogar como un pedófilo o un pederasta, que muchas veces se confunden estos términos. ¿Cuál es la diferencia? Sí, realmente? totalmente. Además, en los medios, prensa, etcétera, se utiliza muchísimo de forma intercambiable. Sí, ¿no? Y no, para nada es... O sea, a ver, entiendo la confusión, pero a ver, es Hay que hablar distinto. bien. Sí. La pedofilia es la atracción sexual por un menor, ¿vale? Y luego la pederastia es el acto de cometer un delito contra un menor, un delito sexual. Entonces, de este modo podemos encontrar pedófilos que no sean pederastas, es decir, que yo tenga esta atracción por un menor y nunca agreda a un menor, y pederastas que no tengan pedofilia, que hayan agredido a un menor, pero que necesariamente no haya pedofilia, no haya esa atracción sexual. Qué curioso. Sí. De hecho, además, por ejemplo, dentro de la pedofilia podemos encontrar pedofilia exclusiva o pedofilia no exclusiva. Exclusiva es solamente tengo atracción sexual por los menores, y no exclusiva es tengo atracción por personas adultas, pero también por menores. Ahora, sí. A ver si cometen o no el delito, ya se categorizaría como pederasta. Ya. ¿Y cómo explicarías, en el caso de la pedofilia, esta atracción por los menores? Pues aquí también hay dilema, porque además, uno, es un tema muy controvertido, que no es agradable, ¿no? En muchas ocasiones de hablar, etcétera. Entonces hay bastante dilema, incluso en la comunidad científica, para decir qué es esto, qué está pasando, ¿no? Claro. ¿Qué definición damos? Sobre todo demostrarlo. Entonces, tenemos por un lado DSM, que es trastorno mental, trastorno parafílico, en concreto pedofilia. Y luego, que no son excluyentes, otra de las posturas es que es un tipo de orientación sexual. Ojo, con orientación sexual no es que estamos legitimizando la pedofilia ni nada, sino en cuanto a la definición como tal de orientación sexual, ¿no? Es decir, un deseo que es perdurable en el tiempo y que no es modificable. Es decir, una persona que es heterosexual o que es homosexual no va a cambiar de su orientación sexual. Efectivamente. ¿Y en los pedófilos? Tampoco cambia. Tampoco. O sea, de podríamos hecho, decir que las técnicas que se utilizaban para personas homosexuales, que no funcionan, esas técnicas de aversión, no funcionan. Y no funcionan tampoco con pedófilos. O sea, wow. O sea, es un melón. Es un melón Es un melón importante. Sobre todo porque, claro, la gente puede pensar, es que es una orientación sexual. A ver. Claro, que justo estaba pensando, porque en definición cumple lo mismo, ¿no? Es una orientación sexual, lo único que es un delito. O sea, claro, ¿no? Efectivamente. Hay otro autor que se llama Michael Seto, que tiene un mogollón de investigación, ¿no?, sobre este tema. Él habla de cronofilia, que la cronofilia es la atracción sexual hacia la edad. Ajá. Entonces vamos a tener pues desde la nepiofilia, que son bebés, hasta la gerontofilia. Entonces tenemos la nepiofilia, la pedofilia, la hebefilia, la evofilia, en función de la edad. Sí, gerontofilia, que es con personas mayores. Efectivamente. Joder. Pero lo definen en tanto en cuanto a las características de una orientación sexual. Es decir, no es que esté validando la pedofilia. Claro. ¿Vale? Que, ojo, que no saquemos las cosas de contexto. Pero, claro, o sea, con lo que comentas, me has dicho que se utilizaban las mismas técnicas que con homosexuales antiguamente con pedófilos y no funcionan. No. Entonces, ¿podríamos decir que la pedofilia es irreversible? Sí. O sea, según... También depende de dónde te posiciones, sí. ¿no? Es muy controvertido al final, sí. Si lo ves como un trastorno mental del DSM, que claro, no son excluyentes tampoco, porque al fin y al cabo el DSM es la atracción por menores. Esta atracción o se ha llevado a cabo o me genera malestar clínicamente significativo, y luego el tema de la edad, ¿no? Que son 5 años más si eres menor, si tienes 18 años. Sí. No son excluyentes. Lo único que estás incluyendo en ese trastorno es que genera malestar. Ya. Pero si seguimos esta definición de orientación sexual, no se cambia, desde luego. De hecho, mira, en prisión estuve con un chico, que de hecho hice un artículo, ¿no?, sobre él, porque era un caso que además nos aportó muchísima información y fue
la verdad es que fue como muy generoso, ¿no? En ese sentido, de hablar de algo tan delicado. Nos decía que, por ejemplo, él había intentado muchas veces corregir, ¿no?, esta orientación o este interés sexual por menores, y era masturbándose pensando en mujeres adultas. Y no le funcionaba. Ya. O sea, que ¿cómo podemos decirlo? Un recondicionamiento que se recondicionamiento llama, nada. es imposible. Y por eso también podría explicar un poco las altas tasas de reincidencia en pederastia. Pues, claro, es que aquí tenemos otro tema, ¿no? Dentro de agresores sexuales de menores tenemos dos tipos. Agresores primarios, que es lo que se considera que tienen pedofilia, agresores secundarios, que han agredido a un menor pero no sienten esa atracción sexual por menores. Es decir, el motivo por el que han llevado a cabo este delito pues puede ser pues, consumo de drogas, ¿no?, que haya cometido el delito bajo el efecto de alguna droga, como dificultades a la hora de regular emocionalmente, y entonces la forma que ha sido con un menor, pero no hay un interés sexual, ¿vale? Claro, donde estamos viendo más reincidencia es en los primarios, no en los secundarios. Es decir, el perfil de los secundarios se asemeja más al de un agresor sexual de personas adultas. Pero donde hay, no es que haya más reincidencia, es que hay menos adherencia al tratamiento que hay actualmente. Claro, pero sí, con lo que me comentabas antes, el tratamiento que hay, entiendo que no es el que hemos comentado con homosexuales, de recondicionamiento, no. es otro tratamiento y sí que tiene evidencia científica de que funciona. Claro, es que ese es el problema. Esa es la controversia, ¿no? Claro, si yo no sé lo que tengo que tratar, ¿cómo lo trato? Es decir, si yo... De estos tipos, ¿no?, que me comentabas. Claro, si yo esto considero que es una orientación sexual y no se va a poder cambiar, pues por ejemplo poder utilizar terapias de aceptación y compromiso, trabajar la psicoeducación, porque por ejemplo el ejemplo que te decía, ¿no?, había frases que me decía, pero esto va a ser así para siempre, esto no va a cambiar nunca, o sea, siempre voy a ser así. Claro, vamos a darte la información que necesitas, porque es que no sabes ni tú lo que pasa. Claro. Ahora, desde esa información, aceptar que esto no va, o sea, que tú no vas a poder disfrutar libremente de tu sexualidad. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, estás generando un daño a un menor. Claro, aceptamos esto. Ese sería un enfoque. Si yo considero que la orientación, o sea, que esta atracción entra dentro de una definición como orientación sexual. Ahora, si es un trastorno, ¿cómo lo trabajamos? Entonces, claro, si no nos ponemos de acuerdo en qué es esto, qué es la pedofilia, vamos a definirlo para ver cómo lo abordamos. Claro. Entonces, claro, el tratamiento sí que es verdad que en su momento pues se utilizaban estas técnicas, ¿no?, aversivas o reacondicionamiento del orgasmo. Ahora, pues sí que es verdad que se está tirando por esa parte de vamos a conocer, vamos a hablar de lo que sientes en el sentido de esa sensación, esa atracción, ¿no?, sexual por menores, y vamos a aceptar que no vas a poder tener una relación sexual como a ti te gustaría, o incluso una relación de pareja. Sí. ¿Y cómo reciben ellos esto? Pues mira, hay de todo. O sea, el caso, ¿no?, con el que estoy mencionando constantemente, tenía una dicotomía bastante importante, porque por un lado es soy un monstruo, yo esto no lo he elegido, yo esto no lo quiero sentir, etcétera, pero había esa parte de disonancia cognitiva, porque luego, por ejemplo, hablaba de otros países, pedanías o aldeas o tal, que sí que está permitido. No, es como, sé que esto está fatal, pero entro en esta fase de disonancia y digo, bueno, claro, pero en otros países está permitido, claro, ¿no? Entonces es como que le reafirma, ¿no? Justo. Es decir, es que sobre todo lo que condiciona mucho es la presencia o no de pedofilia. Porque si es una persona que ha cometido un delito puntual hacia un menor sin tener este interés, es decir, a mí me gustan las mujeres adultas o los hombres adultos, y esto ha sido porque se han dado una serie de circunstancias, el tratamiento es mucho más sencillo. Ahora, si yo tengo una persona que siente esta atracción sexual por naturaleza, es decir, que no se puede cambiar, no es desde el nacimiento, es que no se sabe tampoco. ¿No? Es decir, siente esta atracción, no se puede modificar, ¿qué hago con ella? Muy complicado.
Entonces sí que es verdad que lo que te digo, se están creando, pero claro, evidencia científica, ¿qué es lo que estamos esperando? Claro. ¿Cuál es el cambio? No se puede sacar la evidencia si por delante hay este conflicto entre lo que comenta de trastorno Claro, o orientación. es decir, si este tratamiento funciona, ¿cuáles son los resultados que esperamos? ¿No? Es decir, o sea, que cambie de orientación no es un resultado, porque estamos viendo que eso a lo mejor no es posible, ¿no? Desde este marco. Sí. ¿Qué se esperaría? Pues a lo mejor que todos los factores que a lo mejor le llevan a agredir a un menor, Sí. pues se estabilicen en el sentido de, pues si tengo un problema de regulación, vamos a regular emocionalmente de otra forma. No vamos a ver material abusivo infantil. Vamos a hablar de lo que es la pedofilia, vamos a aceptar y vamos a ver cómo podemos vivir la sexualidad sin que uno no veas material ni que tampoco... Es que, claro, las alternativas son muy escasas. Ya. ¿Por qué? Porque si agredo a un menor es un delito, pero es que si consumo material abusivo infantil es otro delito. Porque al fin y al cabo los niños que salen en esos contenidos audiovisuales son niños Es tráfico abusados. de niños, claro. De menores. Entonces es como... Es complicado. Es complicadísimo. Sí, porque al final veo que es un poco un callejón sin salida, ¿no? A la hora de abordar esto. Y lo que creo que he perdido un poco el hilo, pero lo que decía que veía, pues desde gente que pide ayuda. De esto yo no quiero hacer daño. De hecho, por ejemplo, en Alemania hay un proyecto que es maravilloso, a mí me parece estupendo, que se llama Proyecto Dunkelfeld. De eso justo te va a comentar pues ahora. Es un tratamiento ambulatorio, en el sentido de que no es que estén internalizados, institucionalizados en un centro, ni que hayan necesariamente cometido un delito, sino que son personas que han detectado que tienen este interés y no quieren para cometer prevenir. un delito, efectivamente. Entonces eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros tenemos es... Nosotros estamos tratando a estas personas cuando ya han cometido el delito. Claro. Nosotros queremos prevenir que esto ocurra. O sea, fenomenal prevenir que las personas que ya lo han cometido lo vuelvan a cometer. Fenomenal. Pero vamos a prevenir que haya otros tantos que no lo cometan. Claro.